todo el mundo se puede ir tempranito y tengan un mini descanso antes de su siguiente clase. Vamos a ver miocardiopatías y tromboembolismo. Ok. Las miocardiopatías, como su nombre lo dice, es una patología en el miocardio. Y las englobamos en miocardiopatías de tres tipos: dilatada, hipertrófica y restrictiva. No siempre tenemos como una causa, en ocasiones, por ejemplo, miocardiopatía hipertrófica la vamos a clasificar en la que es secundaria hipertensión arterial, pero específicamente en este momento vamos a ver la que no tiene una causa específica. Igual que la miocardiopatía dilatada, que en general es secundaria a cardiopatía isquémica, pero en este caso, dentro de la clasificación de miocardiopatías, vamos a ver las que no tienen una causa específica, ¿ok? Entonces yo les voy a clasificar las miocardiopatías en tres partes: dilatada, hipertrófica y restrictiva. Dilatada es cuando voy a tener, de que me saco mi lacercito. Dilatada, mi cavidad se va a dilatar. Mi pared se va a hacer un poquito más delgada y mi parte central se va a hacer mucho más grande. Mi cavidad se hace mucho más grande y voy a tener compromiso en la contractilidad. Esta es la primera. La segunda es hipertrófica. Mis paredes van a estar muchísimo más gruesas y puede que sea de manera uniforme o que sea de manera no uniforme, ¿ok? Que sea simétrica o que sea asimétrica. Que todas las paredes crezcan o que una sola parte de las paredes crezca. Y la restrictiva, mi miocardio va a ser del tamaño normal y mi cavidad va a ser de tamaño normal. Sin embargo, en lugar de tener solamente tejido muscular, voy a tener también tejido fibroso. Por lo tanto, mi contractilidad se va a ver afectada. Y entonces es lo que yo voy a tener. Normal es la miocardiopatía dilatada va a ser un poquito más delgada la parte del miocardio, del músculo como tal, pero va a estar aumentado de tamaño la cavidad. La hipertrófica, mi cavidad va a estar disminuida porque voy a tener hipertrofia de la parte muscular, y esta donde aparentemente es exactamente igual, sin embargo, como no es tejido muscular, lo que va a pasar es que no va a funcionar correctamente. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No. Ok, la primerita, que es la dilatada, ¿sabes? Les digo que esto casi siempre no tenemos una causa específica, pero de todas maneras hay que buscarla. La número 1 es idiopática. Idiopática significa que no tenemos idea de qué es lo que está pasando y no tenemos idea de cuál es la causa como tal, ¿sabes? La segunda y todo lo demás tiene que ver un poco con inflamación, genética, hereditario, todo eso. Es la familiar. Nuestros pacientes, toda su familia tiene miocardiopatía dilatada. Y generalmente le decimos que esto es de tipo familiar cuando no encontramos como una alteración específica, o genética cuando encontramos alguna alteración específica en alguno de los genes, que pueden ser muchísimos, ¿ok? La otra, y aquí ya empezamos a buscar otras cosas, aunque casi siempre les voy a contar algo. Cuando nosotros llegamos al diagnóstico de miocardiopatía dilatada, lo que buscamos, o el estudio que hacemos, es una resonancia magnética para ver si de pura casualidad nos da una etiología. Cuando ya mi paciente tiene la miocardiopatía dilatada, generalmente ya no tengo etiología. Yo puedo tener etiología mientras empieza a dilatarse. O sea, si yo atrapo a mi paciente cuando apenas se va a empezar a dilatar, o se está empezando a dilatar el corazoncito, puedo saber qué es lo que está pasando. Y es donde las siguientes causas puedo hacer el diagnóstico. Pero si yo ya atrapé a mi paciente con insuficiencia cardíaca y completamente dilatado, generalmente ya no tengo huella de qué fue lo que hizo que se dilatara, ¿ok? Pero bueno. Entonces, otras causas de miocardiopatía dilatada son las infecciosas, generalmente son virales. Las no infecciosas, que son como lupus, anticuerpos antifosfolípidos, artritis reumatoide, todas estas nos las pueden causar. Miocardiopatía periparto, que también es súper común, y enfermedades de depósito como sarcoidosis y amiloidosis. Dos, en la miocardiopatía dilatada, acuérdense que les decía la vez pasada también que una de las causas más importantes que tenemos de insuficiencia cardíaca es el alcohol. Así que el alcohol es tóxico y me da miocardiopatía dilatada. La quimioterapia al final me da también miocardiopatía dilatada, ¿ok? Algunas alteraciones metabólicas, como alteraciones en la tiroides y alteraciones en los electrolitos. Y también otra cosa que me puede dar dilatación son todas las enfermedades musculares, ¿sabes? Eso incluye, por ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré, que se da
posinfecciones virales o posvacunas. Ok, ¿hasta aquí alguna duda? No. No. Súper. ¿Cómo funciona normalmente? Lo primero es que tengo una lesión en los miocitos, que esto puede ser por virus, que puede ser por autoinmunidad, que puede ser por el alcohol o que puede ser por fármacos, ¿no? Esta lesión inicial me va a disminuir la contractilidad. Esto va a hacer que yo tenga falla cardíaca como tal y lo mismo. La fisiopatología al final va a ser exactamente la misma. Al principio, como lo veíamos en las insuficiencias valvulares, por ejemplo, esto solamente lo vamos haciendo poco a poquito y no tenemos tantos síntomas, por lo tanto, mi corazoncito como que se va adaptando y mi cuerpo se va adaptando. Entonces, de repente tengo un poco de disnea o un poco de fatiga, pero no le pongo atención porque los pacientes dicen, no, esto me desvelé ayer, no, es que trabaja de más, no, es que lo que ustedes gusten y mucho, ¿sabes? Pero bueno, al final de cuentas es un miocardio que no está funcionando correctamente y como no está funcionando correctamente, va a ser datos de bajo gasto y de falla cardíaca. Ese bajo gasto, porque no está funcionando correctamente y no saca suficiente sangre del corazoncito, va a pasar lo mismo que pasaba en las valvulopatías. El ventrículo se empieza a llenar de sangre, de más, esta sangre va a terminar en la aurícula, ¿sabes? De la aurícula termina en la parte pulmonar y lo que yo voy a tener es congestión pulmonar y eventualmente congestión sistémica, ¿ok? ¿De acuerdo? Bueno, yo Sí. me voy para no estar. Ok. Entonces, lo que les decía, vamos a tener fatiga, vamos a tener poca tolerancia al ejercicio, vamos a tener datos de congestión pulmonar como disnea, disnea que va progresando de grandes a pequeños esfuerzos y también datos de congestión venosa sistémica, sobre todo si el problema está estando del lado derecho del corazoncito. ¿Qué es lo que yo le voy a hacer? Lo mismo que le hago a todos los pacientes. Le voy a pedir una placa de tórax, un electrocardiograma y un ecocardiograma. En el ecocardiograma yo voy a evidenciar la dilatación de los ventrículos en lugar de hipertrofia. Voy a ver cómo está la pared delgada y la cavidad está muy grande, ¿sabes? ¿Y qué es lo que sigue? Como la causa número uno de todas las cardiopatías es isquemia, normalmente a todos los pacientes les hago primero un cateterismo cardíaco. Si mi paciente no tiene isquemia o no le encuentro arterias tapadas como tal, entonces hago una resonancia magnética, que es el estudio de elección para saber por qué están pasando las cosas. Y les digo, a veces me sale algo, pero ya en el 90% de las ocasiones ya no tenemos la causa. Ok, ¿qué es lo que le vamos a dar a estos pacientes? La verdad es que lo que le demos es solamente paliativo, ¿ok? Esto ya no mejora, a menos que encontremos la causa desde el principio. Si encontramos, por ejemplo, que era un lupus, es el tratamiento de lupus, la infección viral, o lo único que hacemos es darle tratamiento de soporte. Si era algo por alcohol, obviamente es quitar el alcohol e intentar mejorar la remodelación, pero eso es lo único. Pero cuando los atrapamos ya en las etapas finales, es tratamiento de falla cardíaca literal, ¿sabes? Así que es lo que les vamos a dar sintomático, mejorar un poquito la función del miocardio y prevenir las complicaciones que podamos tener. Es eso. ¿Alguna duda hasta aquí? Doctora, entonces ahí ya la dilatación es irreversible. Sí, la dilatación es irreversible, completamente irreversible. Esas miocardiopatías las vemos para que sepan las cosas buenas, las cosas malas, pero la realidad es que esos pacientes hay poco que le podamos hacer a cualquiera de ellos. ¿Quieres que te invite a mi despedida de soltera? Es de nuestros padecimientos tristes, Deberías de estar agradecida. todos estos. Te hablo para avisarte que Paulo está mal. Gracias. Que Paulo va rumbo al hospital Santillana y está muy grave. No te creo. Ok, ¿dudas? ¿Qué pasa, hija? Es la esposa de Teresa. Dice que Paulo está en el hospital, pero yo no le creo nada. Déjame hablar conmigo. Pásamela. Teresa, soy Aurora. Ok, dame un segundo. ¿Qué fue lo que le dijiste a Aida? Que creen, perdí mis lentes y entonces como que yo siempre siento que veo maravilloso, pero creo que no veo tan maravilloso sin lentes. Ok. Aida, lo siento mucho. La siguiente es la miocardiopatía hipertrófica y esta hay que ponerle mucha atención. Esta sí es bien importante. A la dilatada no hay mucho que podamos hacerle, pero la miocardiopatía hipertrófica lo que podemos hacer es prevenir. Es bien frecuente, tan frecuente que una de cada 500 personas las tiene, que es un chorro, ¿ok? Y esta es la causa número uno de muerte súbita en los atletas.
los futbolistas que se caen en pleno terreno, esto es lo que ellos tienen, ¿ok? Y parece que no es, o sea, parece que es algo como que es poco común, ¿no? Y que a lo mejor solo le pasa a estos deportistas, pero no. En la escuela de mi hermana, una escuela súper grande que tiene prepa y tiene universidad, todo está en el mismo campus, o por lo menos lo tengo en el mismo campus. 2 personas les pasó eso, a una chava que ella conocía mientras estaba haciendo ejercicio en el gimnasio y a otro chavo que jugaba, creo que fútbol americano en el campo. O sea, parece que no es tan común, pero es bien común y le puede pasar a cualquier tipo de atleta. No tiene que ser el futbolista profesional de un equipo formal, ¿sabes? Entonces, por eso tenemos que poner mucha atención y por eso siempre nosotros recomendamos que hay que tener una visita al cardiólogo antes de empezar a hacer ejercicio de alto rendimiento. Entonces, quedamos que esta es mi causa número 1 de muerte súbita en los atletas jóvenes. ¿Y qué es lo que va a pasar? El músculo va a crecer, el músculo se va a hacer gordito, ¿sabes? Y este músculo gordito no se puede mover igual. No solo no se puede mover igual, que no se puede relajar igual y la cavidad donde se tiene que llenar el corazoncito de sangre, pues no está tan grande. Tengo 2 tipos, una que se llama simétrica y otra que se llama asimétrica. La más común es la asimétrica, ¿sabes? Y lo que yo voy a ver es esto. Doctor, entonces la hipertrófica sí puede ser, bueno, no tal vez reversible, pero sí tiene más esperanza de vida tal vez. Ajá, tenemos más tratamiento para ellos. Gracias. Lo que vemos es esto. Esto que ven aquí es un corazón hipertrófico. Y este que dice TIP aquí, porque creo que no lo puedo señalar, porque lo hice grande. Este que dice TIP aquí es el tabique interventricular. Y miren que está súper gordito. Miren la cavidad que tengo de este lado y la cavidad que tengo de este lado. Está súper chiquita, ¿no? No tengo suficiente espacio donde entre sangre, ¿estamos de acuerdo? Sí. Esta parte también está súper hipertrófica. Entonces, aquí voy a tener 2 problemas. A ver, me voy a pasar esto y ahorita regreso. Aquí tengo 2 problemas. Un problema es que este está tan grueso que la válvula, una de las valvas de la válvula mitral, de plano, choca, ¿sabes? Y cuando, o sea, como está tan grueso, está muy cerca. Y cuando yo quiero expulsar la sangre, como la válvula está chocando, no expulso la sangre. Eso es lo primerito. Entonces, esa es una de las causas de que no le llegue suficiente sangre al cerebro, que en lugar de estarlo sacando por donde lo tengo que estar sacando, sí lo empiezo a sacar, pero lo dejo de sacar porque mi válvula me está estorbando. ¿Ok? ¿Esa parte quedó clara? Sí. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos, el primerito, ¿no? Yo quiero sacar sangre, pero no quiero sacar sangre. Y a pesar de que mi válvula aórtica está bien, no estoy sacando sangre porque mi válvula mitral me está estorbando porque se pegó al tabique que está demasiado cerca. Y lo segundo es, esto es hipertrófico. Las células musculares crecieron, pero crecieron demasiado desorganizadas. Entonces, de repente tenemos células musculares normales, pero también tengo células musculares que son capaces de hacer sus propios latidos. Y sus propios latidos ventriculares me hacen una cosa que se llama taquicardia ventricular. Y la taquicardia ventricular significa que solo late una parte del ventrículo, pero ya no late ni la auricular ni ninguna otra parte del corazoncito. Estos, y los sustituyen, como esto va, no sé, a 50 latidos por minuto, entonces se apaga el latido normal, pero si solamente este se está contrayendo, ¿ustedes creen que pueda sacar la sangre normal? No. No, porque pues si no se contrae nada más, nunca le volvió a llegar sangre de la aurícula, ¿cierto? A lo mejor el primer latido pues saca sangre, pero ya a partir de ahí no va a sacar sangre, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces, esto hacen estos pacientes, 2 cosas, estas arritmias, que son las taquicardias ventriculares, y además esta falta de salida de la sangre por ahí, porque la tapa la válvula. Entonces tengo la hipertrofia. Tengo 2, hipertrofia de los miocitos y la obstrucción del flujo, ¿sabes? Las miofibrillas están todas desordenadas y me van a hacer esto que les digo que son arritmias ventriculares, que obviamente como no están sacando sangre me van a dar o muerte súbita o síncope al menos al principio.
Tengo la hipertrofia del ventrículo izquierdo también. Obviamente la hipertrofia va a hacer que yo necesite más oxígeno, porque no es lo mismo que 100 gramos de músculo necesitan, no sé, 5 litros de oxígeno a 300 gramos de músculo que obviamente necesitan el triple de oxígeno para trabajar, ¿cierto? Ya soy bueno de desprecios. Sí, Sí. Entonces, obviamente el músculo necesita más oxígeno, pero el corazón necesita más oxígeno, pero no es capaz de darme más oxígeno. Por lo tanto, voy a tener angina. Me va a empezar a doler el pecho. Estoy necesitando demasiado oxígeno, pero no lo estoy recibiendo. ¿Ok? Muy bien. Como llore cuando Y el último es lo que les digo, o sea, voy a tener una insuficiencia mitral que es funcional nada más, porque la válvula está bien. El problema es el músculo que está demasiado grueso. Y entonces no va a salir suficiente sangre. después. Ok, ¿dudas hasta este momento? No, doctora. Ok. Esto se presenta más o menos a mediados de los años 30. ¿Sabes? Nuestros pacientes van a tener, cuando nacen muerte súbita, que es su presentación más común, van a tener disnea. Y fíjense que estas enfermedades son hereditarias casi siempre. Entonces, hay historia familiar donde el papá o la mamá ya lo tenían, o alguien en su familia falleció de muerte súbita y ellos van a hacerse las pruebas como para ver si no están en riesgo de, y ahí es donde nosotros los cachamos, ¿ok? Entonces, mis pacientes van a tener disnea y van a tener dolor de pecho, que ya quedamos por qué. Y obviamente lo más difícil es el síncope y la muerte súbita. A estos pacientes les vamos a hacer el electrocardiograma que me va a enseñar la hipertrofia del ventrículo izquierdo y un ecocardiograma que es el que me va a decir qué tan grande está realmente y si es simétrico o es asimétrico. ¿Qué les damos a estos pacientes? Les vamos a dar dos cosas, betabloqueadores y agonistas de canales del calcio. Betabloqueadores y los antagonistas del canales del calcio, perdón, hacen dos cosas. Uno, disminuyen la frecuencia cardíaca. Eso es lo primerito. Y disminuyendo la frecuencia cardíaca siempre intenta como que tengamos más tiempo para llenar los ventrículos, ¿sabes? Y podamos tener un poquito más de sangre. Pero no solo eso, estos son antiarrítmicos. Apagan los focos que hacen las taquicardias ventriculares. Entonces, por eso les damos estos medicamentos a estos pacientes. Esto es lo bueno. ¿Qué les hacemos a estos pacientes? Vía quirúrgica hacemos dos cosas. Uno, les ponemos alcohol, ¿no? Eso se llama ablación. Les ponemos alcohol y ese alcohol hace que se muera una parte de este y eventualmente hacen apoptosis y adiós, bye. Se pierde una de estas partes, ¿sabes? Y lo otro que le hacemos a estos pacientes es que lo cortamos literalmente. Hacemos una miomectomía. Le quitamos un pedazo, por lo menos, para que salga suficiente sangre. Ahora les voy a contar la parte triste de esto. ¿Nadie aquí tiene miocardiopatía hipertrófica? No, bueno, no que no, sepamos. creo que no. ¿No? ¿Y nadie de su familia? Ok. ¿Alguien sí? Espero que no. Ok. La parte triste de esto es que la muerte súbita no cambia con la miomectomía. Estos pacientes siguen teniendo la misma posibilidad de fallecer con o sin miomectomía. Lo único que nosotros les ayudamos con la miomectomía es a disminuir los síntomas. Nada más. La muerte súbita se queda igual. Y tienen riesgo de fallecer de 2 o 4% por año y esto va aumentando con el tiempo siempre. ¿Ok? Y ya. Estos pacientes los que les ponemos son una cosa que se llama desfibrilador, que es Por amor, sí. el carrito ese con el que chocan a los pacientes. Es lo mismo, solo que se los ponemos dentro del corazoncito en un aparatito muy pequeño. Es lo que les hacemos a ellos para ayudarles. Ok, ¿dudas hasta aquí? Puede ser. No. Doctora, No. entonces, en estos jóvenes atletas que les da y, bueno, se mueren súbitamente y que no saben y que tienen que ir con el cardio, o sea, ¿les da más que nada o sea, de manera herencia o por qué? La mayoría de ellos es de manera de por herencia, pero en todos lados siempre está el primer caso. Entonces, algunos de ellos pueden ser el primer caso y que no sea hereditario como tal. ¿Cuál es la diferencia? Muchos de estos jóvenes empiezan, o sea, lo tienen toda su familia, ¿no? Pero ellos les pasa durante el ejercicio porque están usando su corazón mucho más y necesitan más aporte de oxígeno que a lo mejor el papá, que a lo mejor es contador y hace trabajo de oficina, ¿no? Entonces, por eso es más frecuente y por eso lo descubrimos a veces en ellos en lugar de la familia. Pero sí,
Casi siempre son hereditarios, algunos son como nuevos pacientes, pero porque siempre hay alguien que tiene que ser nuevo, pero sí, la mayoría es familiar, es una enfermedad familiar. Gracias. Ok, ¿duda alguien más? No, doctora. Ok, perfecto. Vamos con la última. La última es miocardiopatía restrictiva, ¿sabes? Que esta igual no es nada bonito. El ventrículo está rígido, no se puede relajar normalmente para llenarse correctamente, ¿sabes? Pero se contrae correctamente. Entonces, ¿esto por qué puede pasar? Puede pasar por varias cosas. Puede pasar porque tuvimos como algún daño con alguna quimioterapia, con alguna radioterapia, o porque tuvimos alguna toxicidad también, como por ejemplo por el alcohol, o porque tenemos alguna enfermedad autoinmune, o la última, que es una de nuestras más frecuentes, es porque tenemos enfermedades de depósito como la amiloidosis, que ahorita nos pasa muchísimo, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues el miocardio está rígido, no está dejando que se llene correctamente de sangre, ¿cierto? Entonces lo que va a pasar es que las presiones dentro del ventrículo van a estar un poquito más altas. Como no se puede estirar correctamente, obviamente esta presión va a pasar a la aurícula y de la aurícula va a pasar a los pulmones, ¿cierto? O del lado derecho pasa a la aurícula derecha y eso pasa al cuerpo. Así que voy a tener congestión venosa pulmonar o sistémica, ¿cierto? Sí. Perfecto. Ok, y obviamente del otro lado hacia adelante, si no estoy llenando con suficiente sangre mi corazoncito, mi ventrículo, pues obviamente tampoco puedo sacar suficiente sangre. Esto significa que el gasto cardíaco va a estar disminuido y que voy a tener manifestaciones de que mi corazoncito no es suficiente para mandar sangre, la sangre que necesita mi cuerpo. O sea, voy a tener datos de insuficiencia cardíaca como fatiga, como disnea. ¿De acuerdo? Sí. Y este cuadrito es el resumen de las tres, si lo quieren tener, ahí están. Y vamos a pasar a la tromboembolia. Tuc, tuc, tuc. ¿Dudas? ¿Sabes? Voy a pedir a Dios para que te No. ilumine. No. Okidoki. Doctora, yo sí Mande. tengo una duda. Dime. Cuando tenemos miocardiopatía hipertrófica ya se les puso el desfibrilador, ¿el riesgo de muerte súbita sigue siendo el mismo? Sí, tu riesgo de hacer. Nosotros, los pacientes con estas en muerte súbita por dos maneras. Una, porque no salió suficiente sangre para el cerebro. Esa es una, ¿sabes? Obviamente, con la miomectomía, esto se lo quitamos. Este riesgo se disminuye. Pero el riesgo de hacer arritmia se queda exactamente igual. Entonces, nuestro paciente va a seguir haciendo arritmias alrededor de 2 o 4% por año, que ese es el riesgo ya que hacemos, que tenemos después de miomectomía. Y el desfibrilador lo que hace es chocar. O sea, el desfibrilador lo que hace es, mientras mi paciente está haciendo la arritmia, está haciendo taquicardia ventricular en ese momento, el desfibrilador identifica que está haciendo taquicardia ventricular y lo que hace es darle una descarga de 30, 40 joules de lo que nosotros lo tengamos programado, ¿sabes? Entonces mi paciente, en lugar de morirse en ese momento, que es obviamente para lo que le ponemos el desfibrilador para hacer la prevención, sobrevive, ¿no? Y ya. Entonces el riesgo de muerte súbita con el desfibrilador baja porque le estamos poniendo un aparato que le está descargando cada vez que mi paciente hace una arritmia. Así es. No les quita la arritmia, o sea, no baja la incidencia de arritmias como tal, pero cuando la hace es como si estuviera en la sala de emergencias y nosotros lo estuviéramos descargando en ese momento. Así que sí, la realidad es que disminuye porque le estamos dando tratamiento inmediato. Déjale claro que tiene que verte como socio, no como... Gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? ¡Paulo! No. Súper. Ok, vamos con tromboembolia pulmonar. Tromboembolia pulmonar es importante. Y tromboembolia pulmonar es importante por dos cosas. La tromboembolia pulmonar pasa casi siempre porque nosotros cometimos un error, ¿sabes? Y no es un error de real que hicimos algo mal, pero es un error de prevención.
La mitad de las tromboembolias pulmonares que nosotros vemos son de pacientes que tuvieron una cirugía y no se movilizaron. 1. La segunda son pacientes que están viajando y 3, los pacientes que tienen cáncer. ¿Ok? Esas son nuestras causas más importantes de tromboembolia pulmonar. ¿Y por qué les digo que es culpa de nosotros sin que realmente sea una culpa de nosotros directa? Muchos pacientes, a ustedes les va a tocar trabajar ya sea como internos, como pasantes del servicio social o como médicos generales al inicio, pero después van a ser residentes. Los que quieran hacer residencia y los que no van a seguir como médicos general, probablemente viendo pacientes hospitalizados mientras hacen una maestría o algo así. Entonces, pero los que fuimos residentes o los que van a ser residentes significa que van a estar a cargo de los pacientes por lo menos 3 años completos. Entonces, todo paciente que se opera o todo paciente que no se va a movilizar por más de 24 horas necesita anticoagulante. Todos. A menos obviamente que mi paciente esté ahí por sangrado de tubo digestivo o algo que está haciendo que esté sangrando, pero son casos muy específicos. La mayoría de los pacientes que tienen cirugías de ortopedia son los que más tromboembolias hacen. Pero si hacemos una cirugía de lo que sea, también la puedo hacer, ¿sabes? Entonces, por eso les digo, nuestra profilaxis es tan sencilla como ponerle 40 miligramos de enoxaparina, que es esa que se inyecta cada 24 horas. Y esto es lo que evita que yo forme los trombos en las piernitas, más ponerle medias compresivas, ¿ok? Así que esta es la misión. Ustedes van a pasar por el hospital y cuando estén en el hospital, ya sea como internos, inclusive como estudiantes, pero ya sea como internos, como pasantes del servicio social, como médicos que están a cargo de un servicio o como residentes, siempre en sus indicaciones tienen que ver si el paciente se mueve y si no se mueve siempre tienen que tener anticoagulante, ¿ok? Porque la tromboembolia pulmonar es una enfermedad también que tiene un alto índice de mortalidad. Casi la mitad de los pacientes que les pasa una tromboembolia pulmonar se mueren. Ok. Ok, hasta aquí todo lo que dije, ¿se entendió? Sí. Vale. Entonces, tromboembolia pulmonar es un coágulo que viene siempre de los miembros inferiores, ¿sabes? De una trombosis venosa profunda. Se desprende y va a viajar por el sistema venoso. El sistema venoso es bien grandote. Ya se desprendió de una vena más pequeña, así que obviamente va a lograr pasar por todas las demás venas. Las cabellas derechas del corazón también son grandotas, así que va a pasar bien por ellas. Pero entonces va a llegar a los vasos pulmonares. Y los vasos pulmonares son pequeños. Entonces se va a ir a incrustar en uno de los vasos pulmonares y ahí es donde nosotros le llamamos tromboembolia pulmonar. ¿Y por qué es tan mortal? La mortalidad es de 30 a 40% sin tratamiento. Con tratamiento, depende de qué tipo de tratamiento, disminuye ligeramente, ¿ok? ¿Por qué es tan terrible? La tromboembolia pulmonar es como un infarto, solo que un infarto en el pulmón. Yo tengo mi ventrículo derecho que está mandando toda la sangre sucia hacia los pulmones, hacia que se oxigene, ¿no? Y tengo una arteria pulmonar grande que se divide en 2 arterias, ¿no? La arteria grandota del lado derecho y la arteria grandota del lado izquierdo. Ahora imagínense que el coagulito pasa por el tronco de la arteria pulmonar, que es la que es común, y luego se va a incrustar a la arteria pulmonar del lado derecho, porque ya no pasó de ahí, porque es un trombo grande. Eso significa que cuánto le está quedando de pulmón para que se oxigene mi sangre que se tiene que oxigenar. Si ya obstruyó, tapó la entrada al pulmón derecho. Pues solo el izquierdo. Solo el izquierdo. Tengo 50% menos del lugar donde se oxigene. Entonces, a mi corazoncito izquierdo solo le va a llegar la sangre del lado izquierdo del corazón. 1. Y 2, obviamente, el corazoncito del lado derecho, si está intentando luchar para enviar sangre y tiene ahí un tapón, pues ¿qué le va a pasar al corazoncito del lado derecho? ¿Se hipertrofia? Sí, está haciendo mucho más esfuerzo porque no puede pasar la sangre que quiere pasar, no sabe qué está pasando, pero hay algo que obstruye el paso y lo único que pasa es que el corazón cada vez hace más fuerza y más fuerza, ¿sabes? Por eso las tromboemboles pulmonares son tan peligrosas. Ok, muy bien. ¿Dudas en este momento? No. Perfecto.
¿Qué es lo que va a tener? Mi paciente va a llegar con disnea. Esto es lo característico. Es un paciente que empieza con disnea súbita. Esa disnea empieza en cuanto llegamos a tener el trombo. Va a tener dolor de pecho, voy a tener como un esputo optóico, voy a tener tos. Fíjense que tenemos tromboembolias tan grandes, que son, esos son los que vemos mucho en urgencias nosotros, porque se sincopean. Y son tan grandes que el trombo llegó al lado izquierdo y al lado derecho, tapó el trombo. Entonces, obviamente es tan grande esa tromboembolia porque está obstruyendo los dos y lo que puede pasar a lo mejor son hilitos de sangre que logran pasar a través de ese trombo, pero pues es casi nada. Y esos pacientes llegan en una falla espantosa con síncope y esos pacientes hay que quitarles ese trombo de manera intervencionista. ¿Ok? Obviamente con todos los datos de falta de aire como taquipnea, broncoespasmo y todo eso. ¿Sabes? El vestido de novia. Pero entonces, a ver, Lo primero es que usted se merece. para entonces van a ser pacientes que empiezan con disnea súbita. No, ¿Cómo hago el diagnóstico? ¿cómo crees? Mi diagnóstico, tengo dos cosas. Ustedes van a escuchar en todos lados cuál es el signo de tromboembolia pulmonar en el electrocardiograma. Y luego ustedes van a decir es una cosa que se llama S1Q3T3. Y eso significa sobrecarga del ventrículo derecho. Hay dos preguntas y estas preguntas son truculentas. El signo de tromboembolia pulmonar es ese, S1Q3T3, así se llama. Y significa que vamos a ver una S profunda en B1, una Q en S1Q3 en D3 y vamos a ver una T invertida en D3. ¿Sabes? Eso significa. Y eso no significa siempre tromboembolia pulmonar, lo que significa es sobreesfuerzo del ventrículo derecho o sobrecarga de trabajo del ventrículo derecho. Por eso lo ponemos como sobrecarga. Ese es el signo de tromboembolia pulmonar. Pero la otra pregunta que les van a hacer de examen es ¿cuál es el hallazgo más común en un electrocardiograma de tromboembolia pulmonar? Y no es este signo. Este es el signo electrocardiográfico de tromboembolia pulmonar y a lo mejor lo tiene la mitad de la población que tiene tromboembolia, pero no es el hallazgo más común. El hallazgo más común es taquicardia sinusal. El corazoncito está intentando mandar la mayor cantidad de sangre para el cuerpo porque no está oxigenada, ¿sabes? Entonces, el signo electrocardiográfico más común de tromboembolia pulmonar es la taquicardia sinusal y el signo patognomónico de tromboembolia pulmonar es el S1Q3T3 o sobrecarga del ventrículo derecho. ¿Ok? ¿Dudas? Pensé que le gustaban mucho los niños, pero si no quiere que tengamos hijos, No, doctora. Muy bien. Y ya a nivel de laboratorios, vamos a encontrar el BNP elevado, que quedamos que ese siempre es elevado cuando tengo falla cardíaca, SAS, troponina, que la vamos a ver la próxima clase y me van a explicar por qué aquí estaría elevado. Y bueno, obviamente si no estoy oxigenando bien, lo que voy a encontrar en una gasometría es que mi oxigenación está disminuida. ¿Cuál es el estudio de elección para este padecimiento? Es algo donde yo pueda ver el trombo en los pulmones y eso es una angiotomografía computada, ¿ok? Significa que le voy a poner contraste a mis arterias pulmonares para ver justo dónde está el trombo. ¿Dudas? No. Bien. El tratamiento, esos pacientes los anticoagulo lo más pronto posible, ¿ok? Y dos, ya que logro resolver el cuadro, veo si este paciente es candidato a que le ponga un filtro en las piernitas para que ya no siga mandando trombos a los pulmones. Si mi paciente está inestable, hago dos cosas. Uno es trombolisis, que es trombolisis periférica, aunque la realidad es que en esta época la usamos poco, sigue siendo súper importante que sepan que la podemos trombolizar para deshacer ese coágulo. Y eso es un paciente que está hipotenso, que sigue taquipneico, que sigue taquicárdico a pesar del tratamiento o que está desaturando aún más. Y lo otro es la trombolisis que hacemos por cateterismo. Metemos un catéter hasta la arteria pulmonar y lo deshacemos ahí mismo. Muy bien. ¿Dudas? Doctora, ¿hay alguna otra enfermedad aparte de la tromboembolia pulmonar que pueda dar esos mismos hallazgos en el electro? S1Q3T3. Ajá.
Sí, toda la sobrecarga del ventrículo derecho. O sea, por ejemplo, si tienen insuficiencia mitral súbita porque se rompió la mitral, por ejemplo, por un infarto, ¿no? La sangre, o sea, la sangre, acuérdense qué pasa, se destroza la válvula mitral, primero el ventrículo izquierdo como que empieza a hacer más trabajo, luego la aurícula empieza a hacer más trabajo, luego la parte pulmonar empieza a hacer más trabajo y luego el ventrículo derecho empieza a hacer más trabajo y todo es rápido, todo esto está pasando rápidamente porque se rompió por un infarto y se rompió rápidamente. Entonces, eso me va a dar sobrecarga del ventrículo derecho. Eso me va a dar ese 1Q3T3 porque está haciendo trabajo de más el ventrículo. Claro que ahí no solamente voy a tener eso, ahí además de tener esos datos, voy a tener datos del infarto, ¿no? Voy a tener datos de hipertensión venocapilar pulmonar que no tengo en la tromboembolia pulmonar. O sea, aquí no es como ver nada más ese signo, o sea, nosotros vemos ese signo, pero vemos el contexto completo del paciente. Si el paciente es un paciente que se acaba de operar, es un paciente que viene de Europa de un vuelo y no se paró a caminar, si el paciente es un paciente que tiene cáncer en algún lado, significa que lo más probable es que sea tromboembolia pulmonar. ¿Y como qué tanto tiene que estar una persona como inmóvil para que ya haya riesgo de que haya un trombo o la formación de un trombo? A ver, eso es bien importante porque eso sí, fíjense, ustedes son los que les van a decir, ¿te puedo volar? Sí, sí puedo volar. Normalmente con los vuelos de más de 4 horas, el paciente se tiene que parar a caminar. A partir de 4 horas yo tengo riesgo de hacer trombo. Entonces, lo que nosotros siempre recomendamos a los pacientes es que si va a tomar un vuelo de más de 4 horas, o los internacionales, o 4 horas, porque está el tiempo de espera antes y después, es que a partir de las 2 horas y media haga una caminata de 2 minutos alrededor del avión para que se empiecen a mover esa sangre en las venitas y se vuelva a sentar. Es la verdad. Nuestro riesgo de tromboembolia en hospitales a partir de las 12 horas y el riesgo de tromboembolia por cáncer es cero. La verdad es que no tenemos tiempo. El cáncer como tal es protrombogénico y puede uno seguirse moviendo y aún así hacer una tromboembolia. Entonces, pero para fines prácticos, lo que ustedes tienen que recomendar es que siempre que vayan a volar, a partir de las 2 horas y media nos empezamos a parar cuando nuestro vuelo va a durar 4 horas o más. ¿Sabes? Eso incluye también viajes en camioncito. Si nuestro camioncito va a ser echarse 6 horas, nos tenemos que parar a caminar allí en el camioncito a partir de las 2 horas y media, cada 2 horas y media. Usar medias compresivas, que eso siempre disminuye hacer coagulito y ya. Y a los pacientes hospitalizados por cirugía les quitamos el anticoagulante, pero si no se va a mover por 12 horas, o sea, si la inmovilización va a ser de 12 horas, ahí damos anticoagulantes. ¿Sabes? Normalmente es eso, o sea, para avión es de 4 horas y para los pacientes que no se pueden mover por cirugía son 12 horas, porque casi siempre usamos un poquito de parina en algún punto de la cirugía, pero esos son los tiempos. Cada quien es diferente, obviamente, cada paciente es diferente. Gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una, pero es Ujú. de una vez que la escuché. Yo A tengo ver. un tío que falleció, no me dijeron por qué, Ujú. pero lo único que saben ellos es que le salió un moretón, bueno, se pegó, se sobó un moretón y según un trombo lo mató. ¿Eso es posible? ¿Dónde fue? ¿En la pierna? Sí. Sí, sí es posible. Sí es posible. Como les digo, o sea, la mortalidad de la tromboembolia pulmonar es del 50%, es un chorro. Y mis pacientes o los pacientes pueden hacer tromboembolia pulmonar por falta de movilidad, pero también por golpe. Tengo un paciente que tiene 33 años de edad. Él es súper deportista, hace ejercicio, va, sube, baja cerros y todo eso. Y en una de sus actividades se cae y se lastima la rodilla. Y de repente le empieza a doler la pierna, o sea, esa pierna le empezó a doler. La verdad es que terminó conmigo porque es el hermano de una de mis amigas y me dijo, oye, fíjate que le pasó esto a mi hermano y le empezó a dar mucho la pierna y el dolor no se le ha quitado.
Entonces no sé si lo puedo revisar y ya tú me dices si lo llevo al ortopedista o qué hago con él, ¿no? Básicamente. Entonces llega conmigo y lo veo y le hago todos los signos para eso de la tromboembolia periférica, para trombosis venosa periférica. Y le digo, ¿sabes qué? Yo creo que tiene un trombo, lo voy a empezar a anticoagular y lo voy a mandar al angiólogo para que me haga un ultrasonido. Y sí, efectivamente tienen un trombo. Y este trombo nunca dejó de mover la pierna. Este trombo lo hizo por lesión. O sea, básicamente es como cuando nosotros nos cortamos y se nos hace aquí un coagulito, ¿no? Esa costra es un coágulo. Lo mismo se le hizo en su vasito a este chavo. Y es un chavo joven y les digo, no toma, no fuma, es deportista y aún así se le hizo un trombo. Entonces, sí, la realidad es que el hecho de que se le haya hecho un moretón a tu tío significa que se le hizo un coágulo, ¿no? Y que seguramente la sangre al intentar pasar, lo que pasó es que empezó a salir por otros lados o que se pegó y no se dio cuenta y ese golpe hizo el coágulo y nada más vio el moretón, no ya del golpe, pero si hacen coágulos y si ese coágulo se le va al pulmón, es suficiente para matarnos, porque nos obstruyó la oxigenación. Entonces sí puede ser. Gracias. De nada. Ok, ¿alguna otra duda? No, doctora. Ok, perfecto. Muy bien. Tenemos de las enfermedades arteriales periféricas, que es lo último que vamos a ver hoy, tenemos varias que ponen en riesgo nuestra vida, ¿sabes? Que son las importantes. Ok, rápido nada más para esto de las tromboembolisas. Entonces acuérdense que todo eso lo vamos a anticoagular. Pacientes con cáncer los anticoagulamos si es posible, pacientes que viajan y pacientes que se quedan inmóviles por cirugía. Ahora sí, enfermedades arteriales periféricas. Tenemos varias cosas, unas que son por ruptura, otras que son nada más como bombamiento y ruptura pero de las paredes y la otra es disección. El aneurisma es una de estas cosas que afortunadamente no es tan común porque es súper mortal, ¿ok? Y la aorta en cualquiera de sus porciones puede ser ascendente, descendente, torácica, descendente abdominal, ¿sabes? Va a aumentar de tamaño al menos un 50% de lo normal. Y voy a tener una cosa que se llama aneurisma verdadero o pseudoaneurisma. El verdadero, acuérdense que las arterias tienen capas, ¿no? El verdadero va a tener la dilatación de todas las capas de las arterias, que en este caso es de la aorta, y van a tener el abombamiento. Y el pseudoaneurisma, no, el pseudoaneurisma solamente es una parte de sus capas. El aneurisma se va a ver así, ¿sabes? El aneurisma puede tener dos formas, uno que es fusiforme y el otro es saccular. Fusiforme es cuando todas las paredes de todos lados se hacen un poquito más ah, ah, se agrandan, ¿no? Y el otro es nada más cuando una partecita se agranda. ¿Cómo lo voy a ver? El paciente llega y nos dice que siente que le está latiendo la pancita y nosotros vemos una masa pulsátil, ¿sabes? Y obviamente en el tórax no es posible verlo, pero el paciente me va a empezar a dar datos de compresión de estructuras vecinas. Y por eso la clase de anatomía es importante, porque así sabemos que vamos a tener dificultades al deglutir o vamos a tener dificultades al habla, ¿sabes? Cualquiera de las dos. Entonces, cuando yo tengo algo de eso, significa que le tengo que hacer un estudio a mi paciente para ver por qué tengo estas alteraciones. Si será el corazoncito o será otra cosa. El diagnóstico lo hago con tomografía computada, con contraste para ver justo qué es lo que está pasando, ¿ok? ¿Cuáles supero? Los que miden más de 6 centímetros, porque mi aorta generalmente mide 3 centímetros. Entonces, 6 centímetros significa que aumentó al doble, ¿no? Eso es lo primerito. Y obviamente el riesgo de ruptura es mucho mayor. Entonces, generalmente para yo decir que ya lo voy a operar, a partir de 5.5 lo estamos operando, porque ya 6 es mucho riesgo, ¿ok? ¿Dudas en este momento? No. No. Disección aórtica. Esta disección aórtica es terrible. Este es bien triste. Bien triste porque no tenemos mucho que hacerle a veces. Yo solo vendo mis productos. Más que evitar que suceda. Disección aórtica significa, ¿se acuerdan? ¿Ustedes trabajaron con cadáveres? ¿En anatomía? Sí. Ok. ¿Los pusieron a disecar? Porque pues entiendo lo riesgoso que es para.
No, los tejidos. Ay, es que no sé si sea cuando pues vas con unas pinzas y como que vas abriendo, no sé si sea eso. Es eso, disecar significa separar. Entonces, cuando tienen los tejidos y por lo menos yo me acuerdo que cuando yo llevé anatomía, te decían que tenías que disecar cada uno de las partes. Entonces, disecabas un músculo y tenías que separar completamente ese músculo para que quedara bien y supieras cómo era la forma de ese músculo. ¿No? Si disecabas un vasito, entonces tenías que separar el vasito con las piecitas para que vieras el vasito así. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces, eso es disecar. La disección aórtica es lo mismo, solo que con las capas de la aorta. O sea, en lugar de que sea la aorta separada de lo demás, más bien lo que está pasando ahí es que se está disecando o separando la capa interna con la capa media con la capa externa, ¿ok? Cualquiera de esos, pero eso es lo que está pasando en una disección aórtica. Entonces, casi siempre es por una lesión y en esa lesión empieza a pasar la sangre por ahí, ¿sabes? Y obviamente la sangre es como las piecitas porque lleva un chorro de fuerza porque la sangre está saliendo del corazoncito. Entonces la sangre está pase y lo está abriendo cada vez más. Obviamente, si yo estoy pasando entre la capa íntima y la capa media, no tengo a dónde salir porque la sangre que llega a los órganos llega por la parte del endotelio, de la parte interna. Entonces, si mi sangre está pasando por la parte de en medio, pues obviamente no me va a llegar a ningún lado, ¿estamos de acuerdo? Sí, Sí. Ok, entonces sí, eso es lo primerito que sucede, ¿sabes? Lo segundo que sucede es que me duele, yo estoy partiendo la aorta en dos, entonces eso me va a doler. Y tres, yo la estoy partiendo en dos, pero obviamente si mi capa externa es fina, ¿qué es lo que va a pasar al final? ¿Se se rompe? rompe. Se va a romper, ¿sabes? Entonces por eso esto es bien malévola, bien malévola. A pesar de todo, es bien mala. Ok. Disección aórtica entonces pasa por un desgarro de la íntima hacia la capa media y se extiende todo lo largo de la arteria o por lo menos hasta donde se puede. Lo más común es que pase de los 60 a los 70 años. Es más común en hombres porque generalmente tienen mayores factores de riesgo cardiovascular y listo. Lo más frecuente es que pase en la aorta ascendente y de ahí descendente es el número 2. Y podemos tener aorta ascendente y descendente tomadas también. La más grave siempre es la que abarca la aorta ascendente. Entonces, acuérdense que yo tengo aorta ascendente, luego tengo el arco aórtico y luego ya tengo la descendente, perdón. Ascendente, arco aórtico y ya la descendente. ¿Sabes? Entonces, siempre que abarca la aorta ascendente es más peligroso. ¿Por qué? Porque aquí está la válvula aórtica. Y acuérdense que la válvula aórtica está hecha de endocardio, que quedamos que es la continuación del endotelio. Entonces, cuando ya está tomada esta parte, muchas veces se puede extender también a la válvula y hace que mi válvula no funcione. Punto número 1. Punto número 2. Las arterias coronarias salen de la aorta ascendente. Entonces, si se disecan las arterias coronarias, no solo me va a dar disección aórtica, sino aparte me va a dar un infarto porque ya no está recibiendo sangre esa arteria coronaria. ¿Ok? ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, Y esto lo vamos a sospechar cuando mi paciente empiece con un dolor súbito, que sienta que le está atravesando de la parte de enfrente hacia la parte de atrás. ¿Sabes? Eso es algo que dicen los pacientes. Y el dolor va a ir cambiando con el tiempo hacia donde se esté moviendo la disección. A lo mejor empezó en la aorta ascendente y al principio solo me duele aquí, pero el dolor se va a ir pasando para la parte de atrás conforme vaya migrando hacia abajo. ¿Ok? ¿Listo? Sí. Estos pacientes llegan siempre hipertensos. ¿Por qué? Porque estoy intentando mandar la sangre todavía con mayor fuerza porque no está llegando. Lo que el corazón no sabe es que no está llegando porque se está yendo por otro lado. Entonces, estos pacientes casi siempre están hipertensos. Obviamente, lo que más nos da miedo es que se rompa, ¿no? Y de según donde se rompa, pues me va a hacer un sangrado de ese nivel. O porque ocluya las ramas más importantes. ¿Sabes? Que no llegue a donde tiene que llegar. Ok, ¿alguna duda? No. no, doctora. Muy bien. Último comentario es esto para todas las enfermedades venosas, como las trombosis venosas periféricas.
Mis factores de riesgo, porque eso también es pregunta de examen, es una cosa que se llama la tríada de Virchow, ¿ok? Esto es bien importante. Esto es lo que hace que yo forme coágulos. Éstasis del flujo sanguíneo, hipercoagulabilidad y daño vascular. ¿Qué es lo que les decía? El paciente a lo mejor se golpeó y tiene daño vascular y a lo mejor no mueve tanto esa piernita porque se pegó un poquito, así que estoy haciendo éstasis. Éstasis significa que el flujo no se mueve, está estático y además puedo tener un estado de hipercoagulabilidad o no, pero con estas dos es suficiente. Entonces, siempre que yo tengo algo de esto, por ejemplo, los pacientes que se operan, pues obviamente tengo daño vascular porque hubo una cirugía, ¿no? No se mueve porque porque no se mueve el flujo sanguíneo porque lo dejé inmóvil al pobre paciente para que se recuperara. Y todas las cirugías hacen inflamación y toda la inflamación me da hipercoagulabilidad. Entonces ya que cumplí mis tres para que me dé una tromboembolia pulmonar o una trombosis venosa profunda que termine en tromboembolia pulmonar. Misma situación cuando volamos. Cuando volamos no tengo daño vascular como tal, pero sí tengo éstasis del flujo sanguíneo porque yo no me estoy moviendo. La inflamación que produce volar me está dando la hipercoagulabilidad. Entonces ya tengo 2 de 3 de esta tríada de Virchow. Entonces, tríada de Virchow, eso es pregunta de examen y se las preguntan como factor para hacer trombosis venosa profunda o tromboembolia pulmonar. Ok, ¿dudas? No. Perfecto, chicos. Entonces acuérdense de las aórticas, el aneurisma es terrible, la disección es terrible, son dos que tenemos que saber sí o sí. La tromboembolia pulmonar también la tenemos que saber sí o sí, ¿ok? Y nada más, a nivel periférico, las enfermedades arteriales, es eso que alguna vez les decía, se tapa un poquito, se me va a dormir, se tapa un poquito más, me va a doler, se tapa más, ya no lo voy a poder mover, ¿sabes? Sí, Eso es lo que pasa, eso es lo que va a pasar y eso pasa a nivel de piernas o a nivel de cualquier otro lado y no es porque yo me duerma, sino más bien porque empezamos a tener una arteria tapada periférica. Cualquiera de esos son síntomas que tenemos que revisarnos y los estudios de elección siempre son o un ultrasonido de vasos sanguíneos o una tomografía, ¿sabes? ¿Ok? ¿Dudas? doctora, una duda, yo sí. Dime. ¿Esto también pasa pues por estar acostado? O sea, ¿o es más por estar sentado? La En general, pues venosa, la tromboembolia pulmonar y así. puedes estar acostado y pasa exactamente igual. O sea, pasa por no moverte. Si no te mueves acostada o no te mueves sentada, es exactamente lo mismo. Entonces, bueno, a nosotros nos podría pasar eso cuando pues nos dormimos, que si 8 horas y así, o no Sí tanto. y no. O sea, realmente no. Si te duermes, por ejemplo, sedada, como para que no te muevas para nada, sí. Pero la realidad es que nuestro cuerpo es muy sabio y si solo estamos dormidos, cambiamos de posición ligeramente o hacemos como movimientos espásticos. Es lo que hace nuestro cuerpo como para contraer un poquito los músculos y que sigamos teniendo movimiento. Entonces puedes pasar 12 horas dormida y no pasa nada, pero porque no estás enferma y tu cuerpo va a hacer lo que tiene que hacer para evitar esa estasis. Ah, ok, gracias. De nada. ¿Alguien más? Mi amor, pues ella estaba muy dolida por lo que le pasó. Y eso No, No. doctora. Perfecto. Pues que tengan felices fiestas. Nos vemos el 10 de enero.